Flavia, buenos días. Víctor, buenos días. Un abrazo grande, un gusto saludarlos desde Bogotá. Hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Enrique Robledo. Ujú. Ya lo tuvimos una vez también en nuestro programa. Es ex senador de la República. Él es ex candidato presidencial que también estuvo participando en las justas en la primera vuelta y es una de las personas que desde el Congreso de la República pues ha dado unos debates muy interesantes, sobre todo en temas de corrupción, pero además él también ha hecho un análisis sobre lo que ha sido la propuesta de la reforma tributaria. Hoy, sin embargo, queremos que él, desde su experticia, nos pueda explicar cómo está el tema del dólar en Colombia y las implicaciones que eso tiene. Pero entonces, Víctor, Flavia, se los presento, bueno, o se los pongo en su consideración para saludo, Bueno, Jorge Enrique Robledo. bueno, Robledo, ¿cómo le va? Mucho gusto. Ya quedó formulada la pregunta, ¿no? ¿Qué significa esta estampida del dólar en Colombia? Bueno, con mis saludos, Francisco, Flavia y Víctor, muchísimas gracias por su comunicación. Me es muy grato estar en comunicación con Argentina. Créanme que es de verdad que me es muy grato estar comunicados con ese país. Bueno, digamos que este problema del dólar, pues hay que mirarlo en sus implicaciones, digamos, globales, internacionales, que no controla necesariamente Colombia. Claro. Y otra parte del problema es lo que sí tiene que ver con Colombia. Miremos eso un poco en ese orden. Bueno, Ujú. primero, esto que le está pasando al dólar en el mundo, porque hay un fenómeno que una parte de lo que está pasando es global, yo diría que de dos maneras. Una manera que la pandemia dejó afectada a la economía de muchísimas maneras, Sí. ¿sí? Pero además la guerra de Ucrania, esta cosa absurda, sí, que además nos pueden llevar a una guerra nuclear en Ujú. este despropósito que está ocurriendo allí, pues afectó, digamos, la economía mundial y terminó afectando la economía de las grandes potencias. Ujú. Como resultado de todo eso, Estados Unidos ha, digamos, aumentado su tasa de interés, y aumentar su tasa de interés jala dineros del mundo entero hacia la banca norteamericana. Claro. Y Claro. pues la moneda, como las mercancías cualquiera, se ponen más costosas cuando escasean. Claro. Entonces ahí hay una tendencia a subir el precio del dólar en Sí. Colombia. Pero la otra parte es que la estructura de la economía colombiana es una estructura demasiado débil. La que nos impuso además la globalización neoliberal, el libre comercio, los TLCs, todo esto. Colombia tiene un déficit de su cuenta corriente y de su balanza comercial enorme, tiene un endeudamiento externo descomunal, importamos mucho más que lo que exportamos, entonces el dólar está súper escaso en Colombia desde hace rato y cada día se pone más escaso. Y hay un tercer aspecto que hay que mencionar, y es que el presidente Gustavo Petro, desde hace un año, exactamente hace un año, viene anunciándole al país una política antipetrolera. Ujú. Hace un año fue capaz de decir, ya planteó, repito, hace un año cuando era candidato presidencial, de no buscar más petróleo ni gas, no buscar hidrocarburos, o sea, amenazar la estabilidad petrolera de Colombia. Y Colombia es un país muy, pero muy dependiente Claro. del petróleo, precisamente por la globalización. Aquí a nosotros nos han impuesto gánense la vida con la minería y la demás industria, agro, etcétera, se lo entregan a las potencias. Claro. Entonces él plantea eso como un verdadero disparate. Y todos pensamos que cuando llegara a la presidencia, pues cuando llegó, Sí. pues iba a corregir eso, Así es. porque eso es una salida absolutamente infantil, ¿sí? Y no, se ha empecinado tercamente. Él es una persona que es muy terca en sus cosas, en un desenfoque terrible, y entonces ha generado, digamos, no una escasez de petróleo, porque esa posición no es que nos haya reducido las exportaciones de petróleo, ni la producción de gas, y no estamos obligados a importarlo, pero sí genera una incertidumbre muy grande. Sí, una duda, porque es una política antipetrolera infantil, diría yo, Claro. porque al mismo tiempo que entonces tienen un discurso contra el petróleo y el gas con un falso ambientalismo, porque es una demagogia ambientalista, entonces también dice que hay que importar gas de Venezuela, y es una cosa pues bastante equivocada. Entonces yo diría que siendo lo principal, ojo con esto, siendo lo principal todo el marco general, digamos que Petro le aporta su granito de arena a este problema que estamos teniendo. Esa es mi visión. O sea, lo principal son estas cosas macro generales, pero él le aporta pues
confusión y duda, y eso sin duda que termina también impactando la economía del país. Pero lo principal son nuestros problemas estructurales. El modelo económico que se aplica en Colombia no puede generar otra situación distinta que encarecer el dólar, porque no somos capaces de producir los dólares que necesitan nuestras relaciones internacionales. Hace unos años atrás, creo que fue en el 2019, las Guayanas francesas descubrieron una reserva de petróleo importante, y que en este momento la inversión que ha sido muy importantísima para la Guayana con respecto a la exportación de petróleo. ¿Esto también puede llegar a influir en esas políticas tanto para Venezuela como para Colombia? ¿Perder ese protagonismo en el mercado? No, pues bueno, no manejo tanto nivel de detalle, pero en principio se me ocurre que no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso, porque digamos que Colombia está vendiendo muy bien su petróleo, su carbón lo vende muy bien también. Hay una bonanza, estamos pues en bonanza. Es más, debería estarse dando, si los factores internacionales globales de la guerra de Ucrania y eso no fueran tan graves, si la estructura de Colombia no fuera tan grave, lo que deberíamos tener es una revaluación del peso. Claro. O sea, en la bonanza petrolera anterior, la de por allá del 2002, 2003, 2005, lo que sucedió en Colombia fue que se revaluó la moneda muchísimo. ¿Sí? Claro. Y tuvimos dólar a 1.300 y a 1.500 pesos. Es más, parte del problema en ese momento fue que la economía se nos desbarató por esa razón, porque ese dólar tan barato nos acabó de inundar de importaciones, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Pero no, realmente no lo relaciono con ese caso particular de Guyana, no lo relaciono. Francisco. Ok, pero sí, doctor Robledo, pero una pregunta. De todas maneras, frente a lo que usted estaba diciendo, recientemente le leo yo a Bruce McMaster, que es el presidente de la ANE, uno de los principales gremios del país, diciendo exactamente, ¿no? Gustavo Petro se lanza contra las empresas. Otro tema es que en una intervención reciente en ACOPI, en un congreso de ACOPI, él dijo puntualmente: nos vemos entrando en una recesión económica, y eso significa recesión económica igual a disminución del consumo e igual a despido de empleos. ¿Usted cree que vamos hacia eso, doctor? ¿Cree que hay recesión económica o vamos a entrar? Yo creo que él dice eso un poco tomando de lo que está diciendo todo el mundo, es que el mundo entero va para una recesión. Claro. ¿Sí? De eso es de lo que estamos hablando, de recesión en Estados Unidos, en Europa, en el Asia, en todas partes. Y así el viejo cuento, ¿no? que cuando en esos países alguien estornuda, en estos países hay una pulmonía. ¿Sí? Exacto. Entonces, pues Petro no es que sea un genio cuando dice que el año entrante viene muy difícil, lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, las tasas de desempleo se van a disparar, porque la economía colombiana es una economía que está hecha a pedazos. Repito, no exactamente por los disparates que pueda decir el presidente Petro, sino porque la estructura no funciona. O sea, nosotros estamos ya en una deuda externa de 176.000 millones de dólares. La única manera como Colombia ha podido financiar unas importaciones disparadas y unas exportaciones que no somos capaces de hacer, esa punta de deuda externa. Estamos ya por una deuda externa por encima del 50% del Producto Interno Bruto, o sea, el país, unas tasas de desempleo altísimas, miles y miles de colombianos yéndose del país. Es que el modelo económico, el Tratado de Libre Comercio, esos tratados nos estrangulan la economía. Pero además aquí hay otro hecho que también tiene que haber tomado en cuenta quienes tienen que ver todas las cosas. Petro anunció en su campaña que iba a renegociar el TLC con Estados Unidos y ya anunció que no lo va a hacer, o sea que no hay esperanza ni siquiera de recuperación económica por el cambio del modelo, pues dentro de la economía de mercado. Y además pues está teniendo unos estrellones innecesarios con sectores, digamos, importantes de la economía nacional y una reforma tributaria que es una reforma tributaria muy dura para Colombia, ¿no? O sea, empezó poniéndola en 26 billones de pesos, la tiene en 22, pero para un país con tantos problemas económicos, esa reforma tributaria la va a golpear también, y va a golpear esa reforma tributaria especialmente el petróleo, los hidrocarburos y otros minerales. Luego eso a los mercados también les manda un mensaje de bueno, si se golpea el asunto del que Colombia vive, o sea, más del 40% de las exportaciones de Colombia son petróleo y carbón. Entonces, si lo golpean por la vía tributaria, que es lo que está planteando la reforma, ¿sí?
pues entonces con mayor razón la incertidumbre crece. Sin embargo, yo insisto, esa incertidumbre por los errores de Petro golpea al peso, ¿sí? Pero también sigo pensando que lo principal es el conjunto del modelo económico y el conjunto de las circunstancias internacionales. Doctor, ¿y cómo está la inflación en Colombia? Teniendo en cuenta que lo que está planteando usted también está pasando en la Argentina, con el agregado que en la Argentina la inflación está desbocada, descontrolada. ¿Qué pasa en Colombia con la inflación? También está salida de madre. O sea, nosotros tuvimos un periodo largo de inflaciones del 3, del 4%, y yo creo que este año no vamos a estar por debajo del 15%. Ajá. Anual. En la inflación. Perdón, o sea, anual. Que estamos en un lío. Sí, anual. Una inflación que es importada porque... Doctor, pues, ¿usted sabe cuánto es la inflación en la Argentina? ¿Cuánto? Sí, 100%, está muy alta, yo sé. 100%. Sí. Interanual, Yo sé, 100%. Sí. Gravísimo. ¿Cuánto lo lamento? Porque yo sé que eso es sufrimiento para el pueblo argentino. Es que yo quiero insistir en una cosa, el modelo económico de la globalización neoliberal, que no lo han impuesto de una u otra manera a unos países, pero en general es un modelo económico que no funciona. O sea, mejor dicho, voy a decir distinto, le funciona a Estados Unidos y a Alemania y al Japón y a China y a las grandes potencias, pero toda América Latina es un continente de perdedores, porque es que pretender, y eso que a ustedes no les han aplicado tan duro como a nosotros en este sentido, claro, pretender que estos países puedan estrellarse de 1-1, como si fueran en un match de boxeo, pues sin árbitro y sin límite de tiempo y todas estas cosas, ¿cierto? Claro. Pues es obvio que nos desbaratan la economía y eso es lo que nos está pasando. O sea, aquí hay unos que llevamos 30 años diciendo no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, están desbaratando el país, lo van a destruir, bueno, y al final lo lograron, desbarataron el país. Ahora, claro, hay unos cuantos muy poderosos, los vinculados con el capital extranjero, que están enchapados literalmente en oro, no saben qué hacer con la plata, pero el país mientras tanto está en una debacle económica que se va a agravar. En eso tiene razón Petro, vienen tiempos peores. Lo que es curioso es que él, viendo venir los tiempos peores, y los vemos todos, entonces toma medidas que son disparatadas frente a esos tiempos peores, porque claro, yo no soy un hincha de depender de los hidrocarburos, yo sé que eso muestra una estructura económica débil, pero mientras uno no tenga un reemplazo, uno no puede soltarse de la rama en que está agarrado mientras no tenga otra rama a la mano. Sí, entonces cuando él manda esos mensajes, manda unos mensajes que son terriblemente equivocados. Francisco, te dejamos la última consulta al doctor Robledo. Bueno. Finalmente, doctor, se dice entonces que a un día, precisamente de entrar ya en las discusiones con los ponentes de la reforma tributaria, pues sucede este tema del dólar. Incertidumbre es una palabra que usted utiliza muchísimo, desconfianza, podríamos decir otros que también entendemos un poco el comportamiento exterior frente a Colombia. ¿Qué cree usted y cómo es que estamos ya cerrando octubre y ya va a acabarse este 2022? ¿Cómo debe cerrar Colombia y qué debe cambiar desde su óptica en la política de Gustavo Petro en temas de economía? Bueno, digamos que de entrada hay un hecho nuevo, Francisco, no sé si usted alcanzó a percibirlo, pero ayer estalló una rebeldía entre los partidos petristas en relación con la reforma tributaria. Acuérdese que en el primer debate se aprobó con cierta facilidad, pero ayer ya salió el expresidente César Gaviria, que es el jefe del Partido Liberal, que es un partido importante en Colombia, y mandó una carta contra la reforma tributaria de 17 páginas. Y por lo que conversé ayer con algún ex colega que me encontré en alguna parte, el partido de la U está entrando en rebeldía también, ya están en contra otros dos partidos, Cambio Radical y el Centro Democrático, y parece que el Partido Conservador hay dudas también. Lo que está planteando el Partido Liberal es que la reforma debe bajarse a 10 billones de pesos, bajarla de 22 a 10 billones. Sí, cosa que tiene su lógica en la medida en que la economía del país está muy mal, entonces sacarle pues 22 billones, ¿cierto? Pero bueno, el punto es que esto también crea más incertidumbre, ¿cierto? Y acabo de oír en los medios que el presidente Petro está insinuando que hay que quitar a los jefes de las agremiaciones empresariales
porque están en controversia con él. Entonces, o sea, yo me tengo el temor de que estos últimos 3 meses del año vayan a estar muy movidos en la política nacional y no sé muy bien en qué van a terminar, pero todo eso volvemos a lo mismo, es incertidumbre, es preocupación, es miedo, es gente sacando la plata del país, buscando pues mejores tasas de interés, ¿cierto? Haciendo negocios de dólares, pero además gente también sacando sus pesos, sus dólares de aquí también por todo lo que está pasando, ¿no? La situación realmente es muy, muy complicada. Creo que el año entrante va a ser durísimo, tremendo, ¿sí? Además porque se viene un incremento del salario mínimo que yo creo que no va a poder ser menos del 15%, ¿sí? Pues para compensar la inflación, o más incluso, pues porque seguramente las centrales de trabajadores que votaron por Petro le van a pedir a Petro por lo menos el 20%. Entonces, eso pues empieza también a crear otro factor de inestabilidad e incertidumbre muy complicado. Pero quiero enfatizar, lo principal es el modelo económico que no funciona, más los errores que comete el actual presidente de la República. Muy bien. Francisco. Bueno, mi doctor Robledo, se le bajó un poquito la cámara, le veo solamente media cara. Ahí está. Eso, perfecto. Bueno, muy bien, Francisco. Gracias. Nos estamos viendo en otro momento, ¿te parece? Ok. Dios mediante la gran producción de Aldana Martínez, que sí, señor, está en la gracias, coordinación.